Hoy vamos a comenzar con el primer panel de este segundo día de este interesante evento de LATAM Mobility. Los que estuvieron ayer pudieron ver que tuvimos varios paneles que se enfocaron en el tema de infraestructura de recarga, nuevos modelos como el car sharing, el ride hailing y modelos de tipo Uber, de servicios compartidos de movilidad. Y hoy voy a estar enfocando el panel en esos nuevos servicios y en esa nueva convergencia que se da entre el sector eléctrico y el sector de transporte, que por primera vez hay una convergencia y unas sinergias muy interesantes. El panel, voy a comenzar por darles la palabra a los panelistas para que se presenten, cada uno una presentación breve. Después voy a hacer unas preguntas y después voy a dar paso a los asistentes para que puedan hacer también preguntas a través de la aplicación. Para los que no conocen la aplicación, se la pueden descargar del sitio web de LATAM Mobility y ahí tienen un espacio para hacer sus preguntas y comentarios que voy a estar abriendo al final. Entonces, bueno, damos paso. Rodrigo, si te quieres presentar. Perfecto. Pues primero, muchas gracias. Yo soy Rodrigo Fernández, vengo de Kinetec Power Systems. Nosotros somos una startup mexicana basada en Monterrey, en el norte de México, y nosotros desarrollamos sistemas de almacenamiento de energía con volantes de inercia. Muchos podrán haber ya escuchado de esta tecnología de volantes de inercia y estar pensando, bueno, eso tiene aplicaciones solamente para el almacenamiento de corta duración, en aplicaciones donde se requiere la energía en segundos o en minutos, pero ahí es donde viene nuestra propuesta de valor, en donde nosotros sobrepasamos esa barrera y usamos esta tecnología en aplicaciones de larga duración para un rango de servicios, entre los cuales incluye movilidad. Sí, damos paso, por favor, Simone. Yeah. Buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad de hablar. Mi nombre es Simone Tripepi, yo soy en Enel-X, que es la división global de Enel que se enfoca en soluciones de eficiencia energética, soluciones para las ciudades, soluciones para la industria también con respecto al almacenamiento de energía y flexibilidad de la demanda, y finalmente también uno de los pilares fundamentales para nosotros es el desarrollo de la movilidad eléctrica. Estoy responsable para Enel-X, para todo el Suramérica, así que feliz de estar con ustedes. Gracias. Mauricio. Vale, buenos días. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Soy Mauricio Miranda, pertenezco a la división de e-Mobility Colombia de Codensa, en donde desarrollamos varios proyectos y varios pilotos encaminados a potencializar la movilidad eléctrica en Colombia. Estamos en la región de Bogotá, Cundinamarca, con aproximadamente 3 millones de clientes, en donde tenemos como target tratar de incentivar este tipo de proyectos. Pablo. Muy buenos días. Bueno, para los que estuvieron ayer ya me tuvieron que aguantar un poquito. Ahora, como si vieron la agenda, pues hubo un cambio ahí de última hora, pero para mí pues es un honor poder participar también en este panel y poder contribuir espero con algunos comentarios interesantes. Engie, ayer ya presentamos un poquito lo que hacemos en la parte de gas y movilidad a gas, pero Engie tiene 3 grandes áreas de negocio en los 70 países en los que estamos alrededor del mundo, como son gas natural, generación de electricidad y servicios. Las 2 primeras son áreas que hemos desarrollado a nivel mundial pues, durante muchos años, aquí en México durante 20 años. Y la tercera área de servicios es algo que estamos impulsando más fuerte recientemente y que aquí en México en particular pues estamos impulsando desde los últimos 2 años y que esperamos pues traiga frutos tanto en temas de movilidad, como es lo que hoy nos compete, como en temas de soluciones para residenciales, soluciones para territorios, soluciones para industrias. Bueno, como ya comentaba Pablo, tuvimos unos cambios en la agenda de último minuto. Íbamos a tener a Vladimir Sousa de la CFE, que nos iba a contar la experiencia aquí en México de la Comisión Federal de Electricidad, pero bueno, ahora tenemos un panel más internacional, muy interesante, y vamos a estar compartiendo experiencias, sobre todo de cómo interactúan estos 2 sectores, ¿no? El sector eléctrico con el sector de la movilidad a través de la resurgencia ahora de la movilidad eléctrica. Entonces, hemos visto en los últimos 1 o 2 años cómo varias empresas del sector automotriz vienen anunciando el fin de las ventas de los vehículos convencionales. Vemos que la tendencia a la electrificación del transporte es imparable. Muchas empresas, por ejemplo, empresas de hidrocarburos importantes como Shell, BP,
Total están adquiriendo empresas en el sector eléctrico, empresas distribuidoras, comercializadoras de energías renovables, empresas de recarga, pues de producción de cargadores de vehículos eléctricos, e incluso sin ir muy lejos, YPF, por ejemplo, la petrolera argentina, ya está instalando cargadores en Argentina. Entonces vemos cómo se están desarrollando nuevos negocios alrededor de la movilidad eléctrica en este sector eléctrico. Vemos con mucho interés, por ejemplo, el tema de la carga inteligente, donde las energías renovables, pues obviamente por su intermitencia, solo se producen en ciertas horas del día, cuando hay sol, cuando hay viento, que no son necesariamente las horas donde hay mayor demanda. El pico de demanda generalmente se produce cuando todo el mundo llega a su casa a las 6 de la tarde, 7, 8, 9 de la noche, y los cargadores inteligentes, por ejemplo, vemos que pueden cargar en horas de la noche cuando hay producción de energía eólica pero no necesariamente hay mucha demanda, o cuando hay mucha generación solar, por ejemplo en horas de mediodía. Entonces con estos cargadores inteligentes lo que se puede lograr es reducir esas fluctuaciones y hacer un balance en la red. También en Europa ya se empieza a experimentar con sistemas vehicle to grid, donde las baterías de los vehículos pueden aportar energía a la red en momentos de alta demanda y entonces actúan como un buffer entre la red y el vehículo, lo que puede obviamente ayudar con estas fluctuaciones. También hemos visto cómo en los últimos años se empieza a hablar de unas barreras importantes a la instalación de cargadores rápidos, los fast chargers. Esto se da porque hay unos cargos por demanda, generalmente en casi todos los países hay unos cargos por demanda que suelen ser muy altos. Entonces, cuando hay unos cargos para proveer esa capacidad, que no es la energía que se entrega, sino por mantener esa capacidad, la utility cobra esos cargos que son bastante altos generalmente, se están proponiendo soluciones como almacenamiento de energía, donde se puede almacenar en baterías o en otros sistemas de almacenamiento de energía para entregar a los coches que van a cargar 2 o 3 coches al mismo tiempo en cargadores rápidos y evitar estos altos costos por demanda. Entonces, todo este tipo de nuevas soluciones a nivel de cargadores, a nivel de carga inteligente, de smart grids, son nuevas soluciones, nuevos negocios que están llegando al sector de la movilidad. Y aquí tenemos, bueno, representación de utilities importantes, globales, representantes de empresas de almacenamiento de energía que nos van a poder contar un poco más sobre esta convergencia y estos nuevos modelos de negocio. Entonces me gustaría comenzar por Enel X, por Simón, y por Pablo de Engie, 2 empresas globales de energía. Me gustaría preguntarles cómo están viendo el desarrollo de este tipo de soluciones en América Latina para movilidad eléctrica y cómo están abordando empresas globales como las suyas los mercados en América Latina que no están tan maduros o tan desarrollados como mercados en Estados Unidos, en Europa o en algunos países asiáticos. Bien, comienzo yo, gracias. Muy buena pregunta porque nos da la oportunidad de contar, digamos, 2 temas relevantes. Primero, como pude decir al comienzo, la decisión por Enel, que representa, digamos, más o menos, para entender las dimensiones, 65 millones de personas son clientes de Enel en el mundo. Entonces se puede pensar bien que si queremos enfocarnos en algunos retos como la movilidad eléctrica, esto necesita un espacio. Y finalmente el nacimiento de Enel X está relacionado con esta oportunidad, darle un espacio en los pilares de desarrollo y la estrategia de desarrollo del grupo Enel a la movilidad eléctrica, entre otros. Pero específicamente, dado lo que nos lleva acá a hablar de movilidad eléctrica, la movilidad eléctrica es uno de los pilares de Enel X. En este sentido, también es correcto aclarar qué es la movilidad eléctrica con respecto a lo que puede ser el desarrollo a corto plazo, por ejemplo, en América Latina, y lo que ya es el desarrollo en Europa o Estados Unidos. Afortunadamente la movilidad eléctrica es bastante amplia y la movilidad eléctrica se manifiesta más en el sentido común como una visión por ahora y todavía no como un negocio bien enfocado, lo que nos permite pero a empresas que tienen espaldas fuertes como Enel y me permito decir como Engie también, de enfocarse en ambas cosas. Me refiero a
el sector y la evolución de la movilidad eléctrica en el sector privado, particular, autos eléctricos, y el gran aporte de la movilidad eléctrica al sector público. Bien, está claro que en América Latina tenemos una gran oportunidad en lo que es la movilidad eléctrica en el sector público. Estamos con ciudades grandes donde el transporte público masivo que esté hecho por buses o que esté hecho por taxi es una herramienta importante para los ciudadanos para desplazarse en la ciudad. Tenemos flotas de buses o de taxis bastante antiguas que están en etapa de renovación y entonces en este momento surge una gran oportunidad para la movilidad eléctrica, dado la madurez que ha logrado en las demás experiencias. En esto la lleva claramente China con respecto al desarrollo de soluciones tecnológicas de movilidad eléctrica, dado los buses que ya andan circulando en ciudades chinas. Bien, la propuesta de valor de la movilidad eléctrica hacia el transporte público en este momento es una de las mejores, porque si consideramos el full life cost de un vehículo eléctrico, si este vehículo se integra en la operación comercial del transporte público, entonces este vehículo se ocupa, recorre kilómetros, finalmente la cuenta que se saca es una cuenta en favor de la movilidad eléctrica con respecto a tecnologías estándar o más conocidas como el diésel o el gas. Depende, con matices distintos de país a país, pero esto ya es un hecho. Entonces, ¿cuál es el rol de Enel en esto? Bien, si pensamos en flotas, pensamos también en lo que se necesita, por ejemplo, en primis como infraestructura de recarga para apoyar a esas grandes flotas. Estamos por entrar, en particular en América Latina, con referimiento a Chile, en una etapa de inclusión de varias centenas de buses eléctricos en el transporte público de Santiago. Durante este año se pondrán marchando más de 150 buses eléctricos. Nosotros como Enel estamos participando en 120 de esos buses. El rol de Enel en este sentido es un rol de integrador. Pasamos por un tema fuerte de inversión, entonces estamos allá apoyando a la inversión. Pasamos después por un tema de infraestructura, como decía antes, entonces estamos allá con nuestra experiencia, dado toda la experiencia de la distribución que tenemos para construir, mantener y monitorar la infraestructura de recarga, y estamos finalmente acompañando claramente con también soluciones de energías. Yo creo que el rol de una eléctrica en este sentido, como integrador de soluciones, es un rol especial, dado que se está viendo cómo las entidades quieren conversar con empresas como Enel o como Engie en este sentido, y nos buscan para entender hasta dónde se puede ir con la movilidad eléctrica. Y es bueno lo que mencionaste tú de los vehículos eléctricos. Para nosotros, en Enel, la movilidad eléctrica ya no es solo financiar y poner en circulación buses que sean eléctricos. Mirando un poquito más allá al futuro, estamos experimentando en Europa el Vehicle to Grid. El Vehicle to Grid es una realidad. Lo que le hace falta al Vehicle to Grid es la regulación que permita que los vehículos eléctricos, así como en general todo lo que es la demanda, pueda integrarse a la red no solo como punto de consumo, sino bien como punto de ayuda a la red. En este sentido, los vehículos eléctricos son una oportunidad especial. Son baterías en ruedas, y si pensamos a buses, son baterías de 250, 300 kilos en ruedas, y esos pueden aportar a la red. La maquinaria, el equipo existe, en Europa ya está testado, luego se viene también en LATAM. Creo que Nissan, al querer anunciar su nueva línea de Nissan Leaf durante el final del año, quiere también mostrar la tecnología del Vehicle to Grid. Nosotros felices lo acompañamos porque es una de las visiones a futuro que vemos, cómo la movilidad eléctrica pasa de ser pura necesidad de traslado de movimiento a oportunidad para la red para flexibilizar de una forma eficaz y efectiva. Excelente. Bueno, muchas gracias, Simone. La verdad es que has hecho una introducción muy completa, y Engie y Enel, pues como ya lo comentaba Simone, compartimos muchas cosas, compartimos gran parte de esa visión, y también somos integradores, no fabricamos, somos agnósticos, siempre decimos somos agnósticos en tecnología,
Es por eso que empujamos tanto la electricidad como el gas, como el hidrógeno, como cualquier otra fuente que pueda ir surgiendo. Y en el caso de la movilidad eléctrica, si bien fabricamos cargadores eléctricos a través de EVBox, que ayer hizo una pequeña presentación, pues también integramos la mejor solución para cada caso. Y como comentaba Ana, Europa, Estados Unidos y algunos países van un poquito más adelantados y efectivamente esto, pues, por ejemplo, se ilustra en el caso de que en Rotterdam, solamente en Rotterdam, Engie junto con EVBox hemos instalado más cargadores de los que hay aquí en México, ¿no? Entonces eso nos permite también ir ganando experiencia, ir aprendiendo, tanto pues, en ese caso de Holanda como también de Francia y de otros países donde estamos ya pues, desarrollando estos modelos de integración, donde pues, en algunos casos solamente instalamos los cargadores, pero en otros casos instalamos los cargadores, modificamos la red para que justamente sean capaces de absorber esa nueva demanda que se genera y que esto a veces se olvida, ¿no? Pero es un punto fundamental. Cuando uno carga solamente un vehículo eléctrico, pues no, la red ni lo nota, como ayer se comentaba, lo podemos cargar en el enchufe de nuestra casa, pero cuando a lo mejor cargamos los 100 o 120 buses eléctricos en Chile, pues ahí ya es una demanda pues, muy importante que supone cambios en la red eléctrica y un estudio, un análisis importante de cuál puede ser el impacto. Entonces, como digo, todas esas experiencias que estamos teniendo pues, principalmente en Europa, pero también en algunos otros países, pues nos sirve para ir viendo qué podemos ir haciendo aquí en América Latina. Donde hemos empezado ya aquí en América Latina a tener algunas experiencias también ha sido en Chile, que pues, por sus características de no contar con combustibles fósiles, de ser un país pues, bastante más pequeño, muy centralizado en Santiago, pues tiene algunas características que ayudan a que esta movilidad eléctrica pues, pueda impulsarse, pueda nacer antes que en otros países. Entonces, allí también estamos participando en esta licitación de buses eléctricos, donde hemos armado un paquete tanto de cargadores como de infraestructura pues de la red eléctrica, como de gestión de esa demanda, como también de los propios buses eléctricos junto con socios, obviamente, para pues, de esta forma ofrecer una solución competitiva y que permita sacar de las calles esos grandes buses que hay en Santiago, un poquito como aquí, y que desgraciadamente pues, contaminan mucho y que hoy pues tenemos la oportunidad de mejorar mucho esa infraestructura, ¿no? Algo también interesante que estamos haciendo a través de Engie Factory, que es nuestra incubadora de negocios, es impulsar nuevas ideas, impulsar nuevos modelos de negocio, típicamente de jóvenes emprendedores. Empezó en Chile, pero también lo tenemos ya aquí en México. Quizás han visto en la entrada, pues ahí tenemos un pequeño anuncio de Engie Factory y hacemos, bueno, aprovecho para hacer un llamado si hay algún emprendedor en la sala para que se acerque, sin dudarlo, a Engie Factory, presente su idea y pues si efectivamente encaja con nuestra estrategia y con nuestra visión, pues podemos trabajar juntos y ayudar a que esa idea pues, sea provechosa y fructifere y sea un éxito, ¿no? Finalmente, aquí en México, pues estamos analizando distintas oportunidades, tanto en el sector privado como en el sector público, y imaginando o identificando cuál podría ser el modelo de negocio más adecuado para efectivamente impulsar también esta movilidad eléctrica en este país donde hay pues, muchísimo potencial. Hoy en día, como lo presentaba el secretario, la infraestructura de recarga no es un tema, hay más cargadores que vehículos eléctricos, pero a medida que vayan penetrando más estos vehículos, pues sin duda esta infraestructura va a tener que aumentar y no solamente, como lo decía antes, no solamente los puntos, no solamente instalar el cargador, sino también pues, pensar cómo impacta esto a la red de distribución, a la red de transporte, pero también a las plantas de generación, ¿no? Y típicamente, pues a lo mejor no cargamos los carros cuando está soplando el viento o cuando está brillando el sol, entonces pues tenemos que ver un poquito de dónde viene esa energía y cómo balanceamos si todos cargan a la vez o no cargan o cómo hacemos más inteligente esa recarga, ¿no? Y luego, por último, lo que comentaba Ana del Vehicle to Grid, que es un concepto muy interesante, la verdad es que apasionante, que estamos también empezando a testear en Europa y que va a permitir justamente pues, que el usuario haga un uso más eficiente de esa energía que está en esa batería y puede ser pues, un uso más eficiente para su propio consumo en su casa, que pueda inyectar esa energía para su propio uso en su domicilio y que, pues, por ejemplo, pueda incluso cargar esa batería con sus paneles solares en su propio techo durante el día
almacenarlo en su carro y por la noche pues utilizar esa energía para su propio consumo. Y luego también pues casos donde, por ejemplo, los autobuses, que ya son varios megawatts incluso, lo que pueda haber en un autobús, pues ahí ya que se pueda incluso inyectar a la red y que pues cuando ya pensamos en varias centenas o incluso millares de vehículos y de autobuses que puedan estar conectados a la red y que puedan inyectar, pues puede solventar estas problemáticas de inestabilidad de la red o estas problemáticas de bajada en la generación de energía renovable o de integración de otras energías para de esta forma hacer un uso más eficiente de toda la red, ¿no? Entonces estamos trabajando en eso. Muchas gracias, Pablo. Ahora me gustaría darle paso a Rodrigo para que nos cuente un poco la perspectiva de una empresa mexicana muy innovadora que está desarrollando soluciones de almacenamiento de energía. Rodrigo, si nos puedes contar las soluciones de volante de inercia, qué beneficios pueden traer, por ejemplo, para el balance en la red eléctrica, para eventualmente mitigar estos altos cargos por demanda, cuál es la diferencia entre hacerlo con volante de inercia versus usar baterías. Claro. Bueno, sí, ahora sí que nosotros... Ahora sí te recibo. ¿Sí escuchan? Bueno, voy a hablar fuerte. Ahora sí que nosotros damos con la bandera de emprendedores y es correcto, nosotros somos una empresa mexicana y nos enfocamos en sí en esta solución con volantes de inercia o flywheels, como se les conoce en inglés. ¿Y por qué optamos por esta solución? Sobre todo porque se vio esa necesidad o esa oportunidad que había en contra de las baterías químicas, ¿no? Nosotros también somos un tipo de batería, solamente que es una batería mecánica, que no requiere de químicos y no tiene pérdidas por degradación, ¿no? En el tema de almacenamiento de energía, algo importante a considerar es lo que se le llama el round trip efficiency. Y esto hace una diferencia muy importante entre si mi sistema de almacenamiento va a ser benéfico en términos económicos o ecológicos o no, ¿sabes? Sistemas que tienen una eficiencia menor al 80% pueden terminar generando mayores emisiones o tener un consumo mucho mayor que lo que se espera almacenar, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos como empresa, como startup, es estamos muy enfocados inicialmente en el mercado comercial e industrial, pero también tenemos opciones, proyectos para el tema de movilidad. Sobre eso que comentas de cómo mitigar esos cargos por demanda. Ahora sí que tener esa oportunidad no solamente de utilizar el almacenamiento para también poderlo cargar, por ejemplo, durante la noche y cuando se requiera durante el día. O sea, lo ideal sería que todos los vehículos eléctricos se cargaran durante la noche, ¿no? Porque de esa manera no hay cargos por demanda y tenemos, pues, la energía es más barata y se puede tener, pues, ahora sí que un mayor control, ¿no? Pero, pues, ese no va a ser el caso ideal. Habrá quien tendrá que cargar sus vehículos durante el día y es donde entra la importancia del almacenamiento de energía como el que nosotros ofrecemos. Y ahí es poder decir, ¿sabes qué? Yo cargo durante la noche, pero esa energía que me van a pedir, yo la suministro durante el día. Y de esa manera podemos disminuir tanto el costo, así como la carga que pueda representar para la red, ¿no? Y como lo comentan, ahorita hay más infraestructura para carga que en sí los vehículos que están extrayendo esa energía, pero es un tema que se lo vamos a venir viendo cada vez más cerca y que hay que anteponernos a esta posible problemática que podamos tener en un futuro, ¿no? Y digo, nosotros no solamente estamos en el tema como soporte a los cargadores, sino también está la posibilidad de funcionar nosotros mismos como un cargador rápido. Una de las bondades o características de los volantes de inercia es poder suministrar la energía en segundos o en minutos, y ahora sí que la limitante de qué tan rápido podemos cargar un vehículo eléctrico, ya sea un camión, un vehículo, pues viene de la batería que pueda soportar esa carga, ¿no? También sumado, pues bueno, los beneficios de que no tenemos pérdidas por degradación ni vemos esas limitantes en cuanto a los ciclos que podemos nosotros tener durante el día, que en el tema de las baterías químicas pues es esencial, ¿no? O sea, características como los rangos de temperatura o cuántas veces puedo cargar o descargar, si las descargo en qué porcentaje, son temas que van disminuyendo la eficiencia y bueno, nos ponemos nosotros como una alternativa de larga vida útil, con una vida útil mayor a los 30 años, que es lo que nosotros vemos como benéfico tanto en términos económicos y medioambientales, ¿no? El impacto medioambiental de un volante de inercia es bajísimo,
casi se resume al uso de los materiales. En cambio, en el caso de las baterías químicas, pues se tiene todo el tema del litio, del cobalto y los impactos medioambientales e inclusive sociales que esto puede tener por muchos temas de dónde se extrae y cómo se extrae, ¿no? Mucho se habla de qué se va a hacer con todo ese litio, qué se va a hacer con todos esos químicos una vez que llegue la degradación de estas baterías, ¿no? Y bueno, también sumando, no es solamente nuestra participación en todo esto del control de cargos por demanda, sino que también hay oportunidad de aprovechar la energía, por ejemplo, en los sistemas de trenes o de metro, en donde en el frenado se genera esta energía cinética y un volante de inercia bien puede servir como un sistema regenerativo por frenado y de esta manera aprovechar esta energía que al día de hoy, por ejemplo, en el caso de metro en Monterrey o aquí en la Ciudad de México, esa energía se desperdicia, se quema a través de una resistencia, o el caso en el cual a veces se aprovecha es cuando se da la casualidad que un vagón va acelerando al mismo tiempo que otro va frenando. Meter ahí un sistema de almacenamiento de energía como el nuestro que pueda responder en segundos o en minutos o inclusive guardar la energía por horas, propone ahorros de hasta el 20% del consumo eléctrico, más aparte de darle toda esta eficiencia mayor a un sistema como el que se pueda tener en un metro o en un tren, ¿no? El día de ayer en alguno de los paneles se comentaba sobre las baterías van a llegar a una vida, al fin de la vida útil en más o menos unos 8 o 10 años para el uso intensivo en un vehículo, es decir, la batería se va degradando y llega un momento en que la batería pues ya no puede cumplir con su función en un vehículo, pero sigue siendo útil para almacenamiento estacionario. Entonces lo que se viene hablando es que en algún momento se va a generar un mercado de reutilización de baterías, donde esas baterías de los coches se van a bajar para almacenamiento estacionario. Incluso estuve hablando con alguno de los asistentes aquí que tiene un negocio de reacondicionamiento de baterías, es decir, es como tunear esa batería de nuevo para que se pueda volver a utilizar en el vehículo, en el uso intensivo de un vehículo. Entonces, Rodrigo, ¿tú cómo ves una posible amenaza en unos 8 o 10 años cuando efectivamente se creen estos negocios, se cree un mercado para reacondicionamiento de baterías versus tu negocio de volantes de inercia? Bueno, nosotros no lo vemos como una amenaza en el corto plazo ni en el mediano plazo. Por ejemplo, durante la semana pasada se dio esta noticia que una rama de Mercedes-Benz que estaba muy enfocada en ese segundo uso de las baterías para uso estacionario en uso doméstico, residencial, se cambió por completo la estrategia porque sus análisis dieron el resultado de que no era viable, ¿no? Se sigue teniendo ese interés por aplicaciones ya en el uso de la red, pero ahí es donde entra el tema de la eficiencia, ¿no? O sea, podrá ser una alternativa más económica, claro, pero no más eficiente. Y aquí con lo que nosotros estamos viendo es tener una eficiencia que se mantenga durante los 30 años de vida, que pueda tener el sistema de almacenamiento de energía o con volantes de inercia, que requiera mínima operación, que tenga un impacto muy bajo en el tema medioambiental, y bien todas esas, un sistema de baterías químicas requiere de mucho mantenimiento y gasto de operación, ¿no? Y entonces es ahí donde nosotros nos defendemos en ese sentido. En cambio, una batería mecánica como la nuestra requiere mínima operación y mantenimiento durante muchísimo tiempo, y son, como mencionaba, sistemas, nosotros les mencionamos permanentes, en donde requieren cambios de algunas piezas mínimas para que puedan seguir corriendo por otros 20 o 30 años más, ¿no? Entonces, en el tema residencial o comercial no lo vemos como una amenaza al momento de hoy, pero sí entendemos que va a existir esta posibilidad. Y bien, lo que nosotros hemos estudiado o investigado es que más el tema que como un segundo uso en donde puede ser viable es en el reuso o en el reciclado más bien de estas baterías para uso otra vez en vehículos eléctricos o para otros propósitos, pero no tanto como en una segunda vida útil que se pueda utilizar, ¿no? Muy bien. Y digo, también parte de esto es que en lo que se da ese mercado, nosotros también mediante economías de escala podamos llevar a nuestros costos a que sean mucho menores y de esa manera seguir siendo completamente competitivos, más eficientes y ecológicos que la contraparte química. Muy interesante. Ahora me gustaría darle la palabra a Mauricio de Codensa. Mauricio, si nos puedes contar un poco qué está haciendo Codensa en Colombia a nivel de movilidad eléctrica, cómo está Codensa
permitiendo o promoviendo el mayor uso o la mayor capacidad de energías renovables en Colombia a través también de una mayor demanda de la movilidad eléctrica. Vale, Codensa como operador de red de la zona centro de Colombia está llamada a ser referente en la movilidad eléctrica y es por eso que basamos nuestra estrategia en 3 puntos o 3 pilares fundamentales. El primero es llevar proyectos de movilidad donde los vehículos tengan mayor recorrido y ahí estamos enfocados en el transporte público. La otra pilar es instalar, operar y mantener toda la infraestructura de recarga necesaria para un futuro y no quedarnos en el dilema de primero el huevo o la gallina. Tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar una comunicación hacia el bogotano o en este caso hacia el ciudadano de que la movilidad eléctrica ya llegó a Bogotá. Entonces, uniendo esos dos pilares, hay una sombrilla que cubre eso y es tener una integración de todos los stakeholders que pertenecen a este sector, llámese banca, llámese seguros, llámese Estado, políticas de gobierno, llámese proveedores de vehículos, proveedores de cargadores, y en esa integración estamos haciendo alianzas. Nosotros somos transversales a todos los proveedores, sea de vehículos, sea de cargadores, pero estamos haciendo alianzas para poder sacar adelante estos proyectos. Es el caso, tenemos el primer bus articulado de 18 metros, piso alto, 100% baterías en Bogotá, ya con un recorrido de 6 meses, 140.000 kilómetros recorridos, casi 200.000 personas transportadas, 80 toneladas de CO2 evitadas, en el BRT más robusto que yo creería que del mundo, que es Transmilenio, en el cual se transportan aproximadamente unas 2.200.000 personas diarias. Incentivamos el uso del vehículo eléctrico en nuestros trabajadores, tenemos programas donde facilitamos la adquisición de vehículos eléctricos a nuestros empleados, ya sea por medio de un cupo de crédito, sea por beneficios que hacemos y negociaciones que tenemos con las distribuidoras de vehículos, en el cual por medio de llevar algún logo dentro del vehículo pagamos al trabajador, pero también por la compra de masa a la distribuidora nos hacen unos descuentos importantes y el trabajador puede adquirir ese vehículo. Tenemos una flota de 40 taxis eléctricos, es la flota más grande de taxis eléctricos desde hace 5 años, es un piloto a 10 años, ha recorrido 11 millones de kilómetros aproximadamente. Es un piloto que, si bien como todos los pilotos tienen unos ajustes, pues nos ha dado mucha experiencia para poder trabajar ya flotas no solo en el sistema público sino en el sistema privado y poderlas replicar en otras empresas, en lo que son negocios B2B, en lo que son flotas especiales, en la cual con algunas integraciones o alianzas, llámese con Cabify, Taximo o algunas aplicaciones, podemos dar soluciones de movilidad eléctrica. Otras alianzas que estamos logrando es tener ya en concreto con productores de cargadores como es eMotorworks en Los Ángeles. Ya estamos trayendo estos cargadores a la ciudad, ya son cargadores que son a la medida, que tienen una digitalización y una automatización que puede manejar data en las 2 líneas, como decías tú, no solo es en el B1G sino en el B2G. Ya no solo estamos esperando data del cliente, sino que también la red le puede dar data al cliente. Ya desde la parte ya individual tenemos proyectos como car sharing, tenemos 10 puntos de recarga en la ciudad, en los almacenes o supermercados de grandes superficies, que es el del grupo Casino, que son Éxito y Carulla, y estamos aliados a una aplicación que se llama Carbee, en la cual hay 12 vehículos y cualquier cliente que llegue al supermercado puede arrendar por medio de su aplicación, arrienda el carro y lo lleva hacia su destino. Tenemos también otros proyectos de renta de carros dentro de la misma empresa. Tenemos el proyecto de bicicletas eléctricas que se llama eBike to Work, que lo estamos replicando en otras empresas para que los trabajadores se lleven su bicicleta eléctrica, vayan a su hogar
y la traigan al otro día totalmente gratis. Estos beneficios casi siempre los da la empresa contratista o en este caso Codensa, se la presta a sus empleados. Otros proyectos que estamos analizando también es, como te decía, el del B2B. Tenemos 12 vehículos eléctricos participando en 2 empresas y queremos ampliarlo ahorita en el segundo semestre de este año, yo creo que a 20 vehículos adicionales. Nos están dando muy buenos resultados, las empresas se están dando cuenta que esta tendencia ya está llegando a Colombia con unos beneficios económicos, como lo decía Simone. No solo se tienen que fijar en el CAPEX de entrada, sino también en el total cost, donde después de cierta vida del proyecto ya empiezas a ver los beneficios, ya tienes un payback ya parejo al que podría ser con uno de gasolina. Entonces, en ese sentido estamos contentos de lo que estamos haciendo, pero sabemos que también nos falta mucho. No existe una política pública en Colombia y especialmente en Bogotá que nos ayude a salir más aceleradamente con este tipo de proyectos. Actualmente hay una licitación en Bogotá que son la sustitución de 1.400 buses articulados y biarticulados en el sistema Transmilenio. Estamos tratando de entrar, estamos haciendo todo lo posible para que un gran porcentaje, al menos el 25%, sea eléctrico. Eso llevaría a ser consecuentes con la matriz energética que tiene Colombia. Colombia tiene una matriz energética del 75% hídrica y no vemos cómo, si generamos el 75%, podemos estar utilizando combustibles en nuestra movilidad. Entonces, queremos que esto sea coherente, pero también necesitamos la ayuda del distrito, del gobierno, para que esto sea una realidad. Correcto. Bueno, veo que nos quedan como unos 5 o 10 minutos. Veo un par de preguntas de los asistentes. Para Rodrigo Fernández de Kinetec, ¿qué capacidad en megavatios pueden suministrar sus sistemas y cuál es el costo de inversión, de operación de estos sistemas? Mira, ahora sí que en el caso de los volantes de inercia es muy flexible, cuántos kilowatts pueda suministrar o no. Son sistemas modulares que se pueden poner en serie o en paralelo para suministrar mayores capacidades. El costo que nosotros tenemos ahorita por kilowatt hora del sistema ya instalado es de $1,200, pero con el crecimiento de nuestra empresa planeamos bajarlo a $700 por kilowatt hora ya instalado, ¿no? Bien, y otra pregunta para Mauricio. En Colombia no existe un formato estandarizado de cargador, por lo que cada estación tiene que tener distintos protocolos. Esto incrementa el costo y aumenta la carga contratada. ¿Cómo está Codensa visualizando este tema? Creo que es un tema no solo en Colombia, sino… Sí, actualmente tenemos 45 puntos de recarga pública en Bogotá. Están llegando, estas son tecnologías que hasta ahora están llegando no solo a los cargadores, sino a los vehículos, está llegando al país. Tenemos tipo 1, tenemos tipo 2, tenemos tipo chino, y yo creo que el siguiente paso es tratar de estandarizar y exigir ya un solo tipo de cargador. Por ahora, pues estamos hablando desde hace 3 años de movilidad eléctrica en Colombia, y yo creo que hacia allá va el camino, a tratar de estandarizar, a definirnos o es tipo 1 o es tipo 2. Muy bien. Para cerrar el panel me gustaría una pregunta abierta para quien quiera responder o para todos. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es decir, ¿qué nos hace falta para realmente lograr una masificación de la movilidad eléctrica en América Latina y hacer de esto una realidad? ¿Quién quiera comenzar? Bueno, Adelante. Creo que se tocó varias veces el tema de la regulación. Ahora, bueno, hoy mismo tenemos un panel interesante, creo, donde se hablará de regulación. Pues la regulación es el factor fundamental para empujar la movilidad eléctrica. Es bueno que ya estamos hablando de competencia entre baterías con mecánicas y baterías químicas, pero es también una paradoja, estamos tan green en la movilidad eléctrica, ya ponernos el desafío de cuál puede ser la competencia en el sistema de almacenamiento, tenemos que tener un gran cuidado que esta discusión, esta conversación
no esconda el tema fundamental. Nos hace falta una regulación, nos hace falta una estandarización de soluciones. Creo que esto es el reto más importante. Desde el punto de vista de la industria privada y desde el punto de vista de la industria eléctrica que representamos, eso es importante. Una regulación que le permita a la empresa generadora o a la empresa distribuidora ser también ellas parte de la movilidad eléctrica es fundamental, porque el aporte que puede dar una empresa eléctrica en este sentido es bien evidente. Pues una empresa eléctrica, y en este es un recorrido que estamos haciendo como en él, está también cambiando piel, está ofreciendo soluciones que ya se alejan un poquito del concepto tradicional de generación y de distribución. Nuestra visión es la Flex Energy Home, que es una casa, como nos contó también antes desde el punto de vista de Engie, que tiene su panel fotovoltaico, su coche eléctrico, su batería, y entonces genera de manera flexible y casi autosuficiente lo que necesita por algunas cosas que tiene que hacer, por otras sigue estando conectada en la red. Entonces, las empresas eléctricas son parte de este contexto. Lo que necesitamos es conversar bien con las autoridades y tener finalmente una estrategia de fomento a la movilidad eléctrica. Termino diciendo, en noviembre del año pasado en Chile finalmente se sacó una estrategia de fomento a la movilidad eléctrica, que por lo menos puso fechas, 2050 y target. Al 2050 tener el 100% del transporte público en Chile eléctrico y el 40% de los vehículos privados eléctricos. Si no tenemos claro las metas y si después no comenzamos a diseñar el camino para llegar, eso creo que sigue siendo el reto más importante. Correcto. Sí, quizás añadir, como dice Simone, es importante estas políticas y es importante las decisiones que están tomando algunas ciudades de, por ejemplo, prohibir los vehículos diésel en 2030, 2040, 2050, porque esto va a obligar a los usuarios a buscar otras alternativas, otras tecnologías, y esperamos que sean estas tecnologías verdes, ¿no? Y luego lo otro importante también es tener una mirada de largo plazo, tanto en términos de regulación como también en términos de infraestructura, y que no tengamos mañana estos problemas que mencionó un poco antes de infraestructura, de recarga, pero no solo de recarga, sino de distribución de transporte para poder recargar estos vehículos, ¿no? Que tengamos una visión de cuántos vehículos puede haber mañana en las ciudades, en las empresas, en los edificios, y qué se va a requerir en términos, pues, de red de distribución, de transformadores, de red de transporte, de capacidad de generación, ¿no? Es importante esto porque, pues, como veíamos ayer, va a haber ahí un tipping point donde los vehículos eléctricos realmente empiecen a ser mucho más competitivos que los vehículos a gasolina y a combustibles fósiles, y ahí pues todos esperamos a que sea exponencial, ¿no?, la penetración de los vehículos eléctricos, y ahí si no estamos preparados con toda esta infraestructura, pues podemos tener problemas. Entonces es importante ya ser previsores y desde ya empezar a planificar estas situaciones. Bien, pues con esto cerramos el panel porque... sí, adelante. Yo concuerdo totalmente con la parte de regulación y de normas que se requieren para poder hacer esto posible, y totalmente en el proyectar a largo plazo, ¿no? Hacer planes a largo plazo que no tengan que ver con 6 años de un motivo político y demás, sino que pueda trascender todo eso, inclusive no solamente dentro de un país o dentro de una ciudad o municipio, sino que pueda traspasar fronteras, y esa es la manera en que esa interconectividad va a poder dar lugar a todos estos planes que tenemos a futuro, ¿no? Todo esto de la generación distribuida, todo esto de los smart grids y todo esto que tenemos proyectado hacia el futuro, se tiene que hacer un claro plano a largo plazo con metas muy ambiciosas, como ya se han estado haciendo a niveles de muchos países. Por ejemplo, aquí en México queremos tener, si no mal recuerdo, el 35% de la energía realizada por fuentes renovables, y tener 2.333 megawatts de almacenamiento de energía, de los cuales tenemos cerca mínimo al día de hoy. Entonces, tener estas metas ambiciosas ayudan a que todo el progreso se tenga hacia esa dirección, ¿no? Y es el tema de poder nivelar la competencia entre las fuentes no renovables, las fuentes renovables, y incentivar el uso de tecnologías como, por ejemplo, en nuestro caso, el almacenamiento de energía, que pueda ser más competitivo y como mencioné en un principio, ¿no? O sea, el tema de almacenamiento de energía, algo muy importante es que se use de manera
estratégica, porque eso definirá si va a ser benéfico o no, ¿sabes? Todo mucho depende de dónde viene esa energía que estemos almacenando, si viene de una planta de carbón, si viene de una fuente eólica, mucho de eso también va a tener un impacto hacia dónde vamos a dirigir, y es por medio de regulaciones o políticas que podemos trazar ese camino a seguir. Perfecto. Pues con esto cerramos, ya se nos ha agotado el tiempo. Muchas gracias a todos y si tienen algunas otras preguntas siempre las pueden poner en la app y algunos de los panelistas pueden contestarlas ahí directamente. Gracias.